un ministro instruido. Hoy vamos a hablar de un hombre que se llama Kenenías. Es una experiencia muy linda, pero esta historia se desarrolla a través de un hombre que usted y yo lo admiramos y lo conocemos mucho como ministerios de alabanza y adoración. En cuanto yo le mencione este nombre, usted va a decir amén, yo lo conozco, el rey David. ¿Quién no ha escuchado hablar del rey David? ¿Quién no? ¿Quién no ha escuchado? ¿Verdad que todos de alguna forma? Mencióneme algunas características del rey David. Lo primero que se nos viene es que David danzaba, ¿verdad? Lo primero que se nos viene es que David cantaba, lloraba. Y todos, absolutamente todos en nuestros grupos de oración, como el rey David oraba y cantaba, todos a darle duro. Lo ponemos como referencia, ¿verdad? Lo ponemos como que si está en la Biblia y la Biblia lo dice, pues entonces es bueno para que traiga bendición a nuestros grupos. Amén. ¿Verdad que es lo primero que pensamos? Hoy va a cambiar su perspectiva. Diga conmigo, ay, ay, ay. Hoy vamos con este tema a aprender, oiga, que necesitamos ser instruidos para que la gloria de Dios baje. Hoy vamos a aprender que necesitamos instruir nuestro ministerio y nuestros seres como ministros para que la gloria de Dios baje. ¿Qué quiero decir que la gloria de Dios baje? ¿Qué se imagina usted? Que usted lo ha experimentado en los grupos. Cuando la gloria de Dios baja, ¿qué pasa? No, ¿qué, hermanos? Me están cantando. Cuando la gloria, ¿verdad, hermano, de Dios baja? Una cosa que, ay, oiga, qué bonito. Pasan cosas maravillosas. Hay sanación. ¿Qué dice el canto? Liberación, claro, sanidad, conversión. Se siente, ¿verdad? La presencia, gozo, alegría, claro que sí. Y una de las funciones que nuestro ministerio tiene, mis queridos hermanos, es que la gloria de Dios baje. Es que la gloria de Dios, ¿qué? Que la gloria de Dios baje, mis hermanos. Eso es maravilloso, que la gloria de Dios pueda bajar. Hay un capítulo en el Antiguo Testamento, también ahorita le busco la cita, donde nos habla primeramente que el arca de la alianza estuvo en 3 tabernáculos. Esos 3 tabernáculos fue en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David y en el templo de Salomón. Prácticamente la morada de Dios anduvo morando en 3 casas. ¿En dónde? Tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David y en el templo del Salomón. En el templo de Salomón, un templo hermosísimo, un santuario hermosísimo, que dicen por allí que ahorita costaría unos 500 millones poner ese mármol, ese oro que pusieron. Los sacerdotes dice que se unieron ya como levitas, como ministros de alabanza y adoración. Dice que eran unos 400 sacerdotes. Dice que cuando se unían a cantar a unísono, ¿verdad? Cuando se unían con los instrumentos, salterios, platillos, cítaras, dice que cuando cantaban al unísono, o sea, cuando lograban que el canto cantara al unísono. Unísono es un término musical que significa a una voz, amén. Vamos a cantar unísono es a una voz y todos parejitos, porque hay unos que le suben y otros que le bajan, y súbale que no me oigo, oiga. No, unísono es parejito, todos a una sola voz. Dice, cuando los sacerdotes empezaron a cantar, dice que la gloria de Dios bajó
Y dice, los sacerdotes que iban a hacer la instrucción, la predicación, dice, se hicieron para atrás, dice, porque la gloria de Dios ya había bajado y lo había logrado el ministerio de alabanza y adoración. Imagínese eso. Imagínese el privilegio que Dios le ha dado a usted de pertenecer a este ministerio. Diga conmigo, wow, my God, oh my goodness. No se siente así como que va a llegar usted como pavorreal a su, así como que como modelos, a las chicas del coro, así como que. Mucho cuidado, estás hablando con el ministerio de alabanza y adoración. ¿Sabías que alabanza, a lo que me dedico yo, es reconocer el nombre de Yahvé? Ponle cuidado. Y adoración es hacerme sentir humilde, sencilla, tranquilo y arrodillarme porque Dios es más grande que yo. Te perdono nada más porque no lo sabías. Ay, híjole. ¿Ya ve? Y esa fue una experiencia linda. La función del ministerio de alabanza y adoración, hermano, va más allá que la música. La música es un pretexto. La música es un elemento que usamos. No es lo principal. Lo principal de nosotros es reconocer a Dios y reconocerme pequeño ante Dios. Esas son las dos funciones. Esa es la función que tenemos como ministerio. Amén. ¿Y qué usamos para reconocer a Dios? Usamos un elemento que se llama música. Con la música transmitimos ese mensaje. Con la música, entonces nosotros ¿qué? Declaramos y proclamamos en un canto de alabanza. Salmo 44:1 dice, el Señor puso en mis labios un cántico nuevo. ¿Qué dice? Dice, muchos cuando escucharon ese canto, dice, pusieron su confianza en el Señor. Porque aquel que estaba cantando estaba volteando a ver al Señor y le estaba diciendo, tú eres poderoso Dios, tú eres grandioso Dios, grande y poderoso, tú eres Dios celestial y nosotros te alabamos con todo nuestro ser. Yo le estoy cantando, le estoy diciendo al pueblo, yo tengo un Dios poderoso, majestuoso. Dice, los demás creyeron en eso y pusieron su confianza en Dios y se unieron al canto que yo estaba haciendo. ¿Se da cuenta? Y eso es maravilloso, eso es magnífico. Y usamos el ritmo, usamos la melodía, usamos la armonía para decirle al pueblo, para que vibre aquello, pero aquello acompaña. La música no es más de lo que estamos diciendo, y el contenido tiene que ser más fuerte. Amén. Allá afuera en el mundo es al revés. Es la música lo que predomina. No hay mensaje. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, y la vaca, hey, la vaca. Nomás lo que dice esa canción es la vaca. No hay mensaje. Si usted trae eso a la iglesia, mata a la iglesia. ¿Qué dice? ¿Quién sabe, hermano? Está resabroso esto. Espéreme, cálmese, suéltele. No dice nada. ¿Vio cómo se gozó el pueblo? ¿Está seguro que se gozó? ¿Viste qué bendición trajimos? Uy, si supiera ahorita lo que nos va a decir la palabra. ¿Le seguimos o ahí le dejamos, hermano? La función del ministerio de alabanza y de adoración, mis hermanos, es atraer la gloria de Dios al lugar donde estemos, porque somos piedras vivas, amén, para dar, para edificar. Diga conmigo, el ministerio de alabanza y adoración, reconociendo a Dios grande y reconociéndonos pequeños ante Él, logramos por su Espíritu que su gloria descienda
para sanar, transformar y restaurar corazones. Y la música es un pretexto. Vale más lo que digo que lo que toco. Pero vamos a aprender después que también dice un salmo que hay que tocar con arte. Ya no quiero guitarra, yo no toco nada. No, tranquilo, no. Hay que educar esas dos áreas también. Hoy vamos a descubrir, mis hermanos, la voluntad de Dios. Fíjese, la voluntad de Dios que quiere ser parte, quiere bajar, quiere encontrar ministros que abran su corazón como David lo abrió. David, fíjese, David que hay un salmo hermosísimo que traduce Salmo 141, versículo 2. ¿Se acuerda lo que hacían en el tabernáculo de Moisés? ¿Se acuerda todo el ritual que tenían que hacer? En la mañana agarrar el cordero, a ponerle la harina y ponerle el aceite y ponerle el vino, y aquello se quemaba, y era un ritual, una acción ritualista, porque Dios papá bueno quería enseñarles actitudes, quería enseñarles rituales para que aprendieran una actitud. Amén. ¿Sabe qué es lo que pedía Dios? David lo traduce. David empieza a ver los planos, David empieza a ver el tabernáculo de Moisés y dice, ay, I got it. ¿Qué dijo David? I know what God's mean. You know what I mean. Lo que pasa es que David es un hombre que dice la palabra es conforme al corazón de Dios. Estaba conectado con Dios y dice, yo voy a hacer lo que quería, Señor, si era algo tan sencillo. Mire, lo declara el Salmo 141, 2. Dice, sea mi oración como incienso en tu presencia y mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Palabra de Dios. Dice el Salmo, David traduce en algo bien sencillo, dice, pues si lo que Dios quería era fruto de labios y manos levantadas. Dios lo único que quería es que siendo parte del pueblo, del pueblo recibiera alabanza y adoración. Es lo que quería Dios. No más que puso figuritas y los sacerdotes porque andaban bien aburridos, atarantados, no entendieron. Amén. Dios lo que quería era alabanza y adoración. Y David lo traduce, y David, mis hermanos, lo sabe porque es un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo declara en los libros, el libro de los Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra, dice Dios, he encontrado en David, hijo de Jesé, he encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que es conforme a mi corazón, es un hombre que me agrada, dice alguna traducción, y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Palabra del Señor. A ver, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dios encontró en David a un hombre que es conforme a su. Y dice la palabra que está dispuesto. ¿A qué está dispuesto David? ¿A hacer qué? ¿A hacer su propia voluntad? ¿A poner sus propias ideas? ¿A hacer la voluntad de qué? De Dios. Imagínese. Dios entonces busca a ministros y a ministerios que se sepan conectar con Él y que estén dispuestos a hacer su voluntad, no la de ellos, no la mía. ¿Se va a entender? Este es el corazón de David. Pero mis hermanos, hoy con esta reflexión bíblica, yo quiero que usted ponga mucha atención, porque el corazón de David, mis hermanos, anhela siempre estar en la presencia de Dios. ¿Qué anhelaba David? Fue tan aberrante, mis hermanos, en el tabernáculo de Moisés, ver a los sacerdotes aburridos, ver a los sacerdotes que cayeron en idolatría,
ver a los sacerdotes que ya querían hacer su propia alabanza y su propia adoración como ellos querían, no como la voluntad de Dios. ¿Y qué creen que pasó con el arca de la alianza? Los filisteos llegaron. Alguien que vive aburrido, alguien que vive en monotonía, no se prepara físicamente, no se prepara espiritualmente y no se prepara musicalmente. Es un mediocre. Alguien que vive así aburrido es un mediocre. Los sacerdotes empezaron a caer en la mediocridad. Ah, no, pues aquí viene el Señor con nosotros, hombre. El Señor nos defiende. Llegaron los filisteos y ¿dónde está, Señor? ¡Au! ¿A dónde te fuiste, Señor? ¿Que no estabas con nosotros? Burros cabezones. Tienen que prepararse. Soy un buen Dios, pero no soy alcahuete. Amén. Prepárense, les dijo, prepárense, ejércitos. Ah, es que nos teníamos que preparar. Pues sí. Y mire que el arca de la alianza allá queda abandonada en un lugar. Entonces, cuando entra, mis queridos hermanos, en el reinado de David, David oía las historias que se contaban acerca del arca de la alianza, de la morada de Dios. Y entonces vamos a conocer la historia de este gran hombre que tiene y ama al Señor y anhela traer la presencia de Dios a su lugar, a donde Él radica. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios en sus vidas? Amén. ¿Cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios en sus trabajos? ¿Cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios en su ministerio? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes han sufrido hoy últimamente diciendo, no sé qué le pasa a mi casa? No sé qué me pasa a mí que ando bien atarantado. No sé qué le pasa al ministerio que no suena, no hay algo que no sé. Yo no sé qué le pasa al grupo que como que no sé. ¿Se identifican con lo que digo? ¿Será que estamos haciendo las cosas mal? ¿Qué es? ¿Qué será? Oiga bien, vamos a escuchar esta historia. Ya dijimos que de David, en cuanto escuchamos de David, decimos, David oraba y cantaba. Pero hoy vamos a descubrir si esa danza y si ese canto realmente le agradó a Dios. Dígale al que tiene al lado, ¿está preparado? Vamos a leer el primer libro de las Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Diosito, Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, hoy te pedimos que nos sigas hablando, Señor. Hoy te pedimos que nos sigas instruyendo en tu palabra. Hoy me quiero enamorar más de ti, Señor. Hoy he descubierto que alabar significa reconocerte, pero para reconocerte te tengo que conocer más. Y adorarte significa hacerme el más pequeño. Señor, hoy me hago pequeño porque dejé mi instrumento allá en un lado. Porque hoy quiero que me afines, Señor, conforme a tu voluntad, que afines mi corazón en el tono de el tuyo. Amén. David anhelaba la presencia de ¿quién? ¿Dónde se quedó el arca de la alianza? Abandonada. ¿Por qué se abandonó el arca? Porque los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés se aburrieron, se atarantaron, ¿verdad? Empezaron a darle a Dios mediocridad. ¿Le empezaron a dar a Dios qué? Mediocridad. Y mire pues, la presencia de Dios, entonces la mediocridad aparta la presencia de Dios. Entonces fíjense lo que hizo David. Miren el corazón de este gran hombre. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes. Y después dijo a todo el pueblo de Israel,
Si a ustedes les parece bien y al Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandaremos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel, y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. Todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hiciera eso, pues a todos les pareció razonable la propuesta de David. Palabra del Señor. ¿Cómo vemos ahorita qué le parece la actitud de David? Buena, ¿verdad? ¿Qué anhela David en su corazón, hermanos? ¿Qué es lo que dice la palabra que anhela David? Caray, dicen, no, ¿cómo que está abandonada ya la presencia de Dios? No, anhela David tener la presencia en su casa, amén. Como usted anhela la presencia en su casa, en su hogar, en el grupo, en el coro, en el ministerio, ¿cierto o no? Y lo primero que entonces David hace, fíjese lo que hace primero David, consulta a todos los comandantes, ¿verdad? Empieza a reunir a todos los grupos que hay existentes y les da la idea: quiero traer la presencia del Señor a Judá. ¿Cómo la veis? Y todos acceden y dicen: nos es bien vista esa idea que tú tienes, David. ¿Verdad que sí? Lo ven bien, dice, perfecto, porque anhelamos también la presencia de David aquí. La presencia de Dios, perdón. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? A un David que anhela la presencia de Dios. Vamos pues a ver ahora, mis hermanos, en los siguientes versículos, cuál es el plan de David para traer la presencia de Dios a su casa. Amén. Dele un aplauso al Señor. Mire lo que dice la palabra, versículo 5. Dice: David reunió a todo Israel desde Sihor en la frontera de Egipto hasta la entrada de Jamar, para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. Luego, acompañado de todo Israel, subió a Kiriat Jearim, llamada también Baalá, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que invoca el nombre del Señor, que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva. Vamos a ver, primer intento, ¿verdad? De traer el arca. Vamos a ver, el primer intento, lo primero que planeó David subió el arca en una carreta. Dígale a su hermano: ¿cómo anda su carreta? Bien oxidada. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahío iban guiando la carreta. Mientras tanto, David y todo Israel iban delante del Señor, cantando y bailando con todas sus fuerzas, al son de la música, de arpas, salterios, panderos, platillos y trompetas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un aplauso a la actitud de David, oiga. Actitud número 2 de David en el primer intento de traer la presencia de Dios. David se puso
delante, pero dice la palabra adelante, ¿verdad? Cantaba y oraba. ¿Cuántos han vivido esta experiencia de cantar y danzar ante el Señor? Qué bonito es, ¿verdad? Andan así como que, ay, ¿qué pasó, hermano? Ahí va, ¿eh? Vamos a seguir con la palabra. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Kidón, Uzá alargó la mano para sostener el arca porque habían tropezado los bueyes. ¿Quiénes se tropezaron? Se tropezaron los bueyes. ¿Por qué se ríe? 3. El arca la jalaban unos ¿quién jalaba la barca? Digo, la arca. Unos bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por haber extendido la mano hacia el arca y le quitó la vida allí mismo delante de él. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Uzá y por eso se llamó aquel lugar Pérez Uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó: ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se la llevó, y no se llevó el arca a la ciudad de David, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed Edom, un hombre de Gat. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obed Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed Edom y a todas sus cosas. Palabra del Señor, hermano. Mis hermanos, le voy a decir una cosa. En el primer intento de traer el arca a Judá, según lo planeado como David, ¿tuvo éxito o fracasó? ¿Qué pasó con la presencia de Dios? ¿A dónde se fue la presencia de Dios? A otro lugar. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Aquí yo noté tres cosas que de primero usted y yo aplaudimos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué a Dios no le agradó esta expresión que usted y yo aludimos y presumimos y hablamos tanto? Oraba, cantaba, se desplazaba en gozo, oraba, cantaba tan fuerte. ¿Qué sucedió? ¿Por qué a Dios le dijo? ¿Y por qué Dios le dijo: tu baile, tu danza, aunque seas conforme a mi corazón, en este momento no me es grato? Yo no sé si en el primer tema me pusieron atención, porque yo les dije que especialmente el arca de la alianza, que era la morada, la presencia de Dios, esta arca, Dios les dio 3 órdenes al pueblo sacerdotal. Punto número 1, les dijo Dios: nadie la puede cargar, solamente los sacerdotes. Y a David se le pasó un detalle: la puso en una carreta y puso unos bueyes a jalar la presencia de Dios.
Diga conmigo, ay, ay, ay. Número 2. Bueno, el primero, subió el arca en una carreta nueva. David consultó a todo el mundo, oiga. David consultó a comandantes. David consultó a Noris, la del centro carismático, y le dijo: hagamos un retiro, hagamos un congreso, y hay que hablarle al encargado de las regiones de la renovación. ¿Cómo se llama? De zonas. ¿Cómo se llama el encargado? Al coordinador. Pero ¿cómo se llama el nombre? A Chaires. Vamos a hablar a Chaires para ver y traer bendición al centro carismático. Fíjese, consultaron, dice la palabra, a todos menos a Dios. Desobediencia número 1 pudiera ser esta, ¿verdad? La desobediencia número 2. La desobediencia número 2, subió el arca en una carreta, y aparte esa carreta, mis hermanos, sustituyó la presencia y orden de Dios, que esa carreta, esa arca solamente tenía que ser cargada por los levitas, los sacerdotes. Y ahora la venían cargando, ¿quiénes? ¿Quién empezó a cargar la presencia de Dios? ¿Unos qué? Unos güeyes. David se puso delante, se adelantó. Señor, take it easy, que ahí te voy. Se dispuso él, se puso delante del Señor, y al Señor no le agradó. Por eso el Señor hizo que se tropezaran los bueyes. ¿A quién hizo tropezar el Señor? Dígale al que tiene al lado: qué bueno que vino, hermano. ¿A quién hizo tropezar el Señor? Tres preceptos de voluntad y corazón de Dios se le pasaron a David. ¿Cuáles son esos tres preceptos? No consultarlo, se puso delante del Señor y puso el arca a que la cargaran. Denle un aplauso al Señor. Pero mis hermanos, si algo le agradaba Dios de David, era la actitud que tomaba David. Un hombre que sabía reconocer sus errores. Un hombre que en el Salmo 51, ¿verdad?, expresa un corazón de un hombre que se somete y que dice y pide y sabe pedir perdón. Amén. La Biblia nos dice más adelante que sigue anhelando esa presencia, sigue anhelando la presencia de Dios, pero hace un examen de conciencia, se arrodilla, es un adorador. El adorador se agacha, el adorador se hace pequeño, y el adorador empieza a ver dónde están sus fallas, sus faltas. Amén. Empieza a reflexionar y empieza a pedir perdón, pero sobre todo empieza a reparar. ¿Cómo entonces repara David? Bueno, David entonces tiene un segundo intento de traslado. ¿Qué es lo que hace David? El segundo intento, mis hermanos, lo vamos a reconocer más adelante en el versículo. Ahora estamos en el capítulo 15 del mismo libro, del primer libro de Crónicas, pero ahora versículo 15, versículo 12 en adelante. Primera de Crónicas 15, 12. Pero antes de leerlo, ¿se acuerdan que el arca se fue a otra casa? Se fue a la casa de Obed Edom. Y entonces David empieza a decir: oye, ¿qué está pasando con Obed Edom? ¿Qué está pasando? Y dice que le empiezan a decir: no, hombre, David, una de bendición.
que hay en el otro ministerio, en la otra parroquia. Mira nomás una presencia de Dios, que qué barbaridad tan bárbara. No, le empiezan a decir, Obed-edom está siendo bendecido. ¿Y qué es lo que anhela David? Dice, yo anhelo bendición en mi vida, yo anhelo bendición en Judá, yo anhelo bendición en mi pueblo, yo quiero esa bendición. ¿Qué dijo David? Rasgó, se empezó a reparar, empezó a pedir perdón. Y mire ahora en el segundo intento qué fue lo que hizo David. Y les dijo, ustedes que son los jefes de las familias de los levitas, purifíquense ritualmente junto con sus parientes para que puedan trasladar el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues como la primera vez no lo hicieron ustedes, ahí le está echando la culpa a los del coro. Pues como la primera vez no lo hicieron ustedes, dice el Señor nuestro Dios, les quitó la vida a algunos de nosotros, dice, porque no lo consultamos como era debido. Palabra de Dios. Otra cosa que se me olvidó mencionar, mis hermanos, es que David no preparó una casa. ¿Se acuerdan que Dios quería una casa? Dios anhelaba tener una casa. Fue un detalle que se me pasó decirles. No, nomás se lo querían traer, lo puso en una carreta y ahí ponemos la carreta, pues ahí. No, Dios anhela tener un santuario, una casa, un corazón. Pero se fija cómo se arrepiente David y entonces empieza a decir a los sacerdotes, purifíquense, vamos a purificarnos, vamos a sanar, vamos a purificarnos, vamos a saber pedir perdón. Y dice que entonces le prepara ya una casa, amén. Empieza David a prepararle una casa, una casita chiquita. Y ahora, mis hermanos, fíjense qué es lo que hace. Versículo 22, me voy a ir hasta el versículo 22. Que Nehemías, jefe de los levitas, encargados del transporte, era el que dirigía, pues era un hombre muy entendido en estas cosas. ¿Que Nehemías era un hombre qué? Los porteros del arca eran Berequías y Elcaná, y los sacerdotes Sebenías, Josafat, Natanael, y ahí menciona a todos, eran los que tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también eran portentos del arca. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los batallones fueron con alegría a trasladar de la casa de Obed-edom el arca de la alianza del Señor. Y cómo Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca. Se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido con un manto de lino fino, como también todos los levitas, y llevaban el arca. Los cantores y Nehemías que dirigía el transporte. Además, David llevaba puesto un efod de lino. Palabra del Señor, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó en el segundo traslado, mis hermanos? Ya estamos por terminar, no se me duerma, ¿eh? ¿Qué pasó en el segundo traslado? Mire, David se reconoce que David se reconoce que actuó mal, amén. ¿Y en qué actuó mal? No había preparado una casa para Yahvé, para el arca, a ver. ¿Qué más? Se puso a danzar delante de él. ¿Qué más? Sustituyó a los sacerdotes por unos ¿qué? Bueyes. Y luego lo más importante, mis hermanos, dice la palabra que David se hace para atrás y elige a un ministro llamado Kenenías. ¿Cómo se llamaba? Elige a un ministro que se llama Kenenías y le dice: Kenenías, sea ahora tú el director de alabanza y adoración. Sea ahora tú el que va a dirigir
traer la presencia de Dios a este lugar. Y cuando dice que Nehemías, mis hermanos, era un hombre instruido, ¿qué le suena a usted? ¿Qué le dice la palabra instruido? Era un hombre que estaba preparado para el traslado. Era un hombre que estaba entendido en lo que hacía. Era un hombre que usó orden para traer la presencia de Dios a aquel lugar. La palabra preparado, mis hermanos, hoy nos tiene que resonar en nuestros oídos. La palabra prepararse me tiene que resonar hasta lo más hondo de mi corazón. La palabra mediocre la tengo que sacar de mi lista. La palabra mediocridad la tengo que sacar de mi lista. La palabra ahora que voy a emplear es: Señor, voy a ser un ministro que sepa hacer ofrenda, ofrenda de tiempo, ofrenda de dinero para preparar mi ministerio y para prepararme yo como ministro. ¿Me doy a entender? Dios necesita, mis queridos hermanos, hombres como Nehemías y hombres como David. David, que se saben reconocer, que se saben hacer para atrás y saben elegir a otros para que dirijan la presencia de Dios, para que sea traída a nuestros lugares. Mire, lo voy a decir muy mexicanamente y lo voy a decir con todo respeto, amén. No quiero que se me ofenda a nadie, no quiero que se me ofenda, pero lo voy a decir como diría mi abuelita en el rancho, oiga, porque esto me tiene que llegar, pero se lo voy a decir de una manera muy mexicana. Y yo sé que se va a quedar grabado por si algún día lo escucha alguien y dice: ay, el hermano está diciendo malas palabras. No, yo estoy diciendo lo que dice el Señor, pero se lo voy a decir como me diría mi abuelita. En pocas palabras, mis hermanos, hoy el tema que me está dando hoy, que me está dando el Señor a través de su palabra, me está diciendo: para traer la presencia de Dios a un lugar específico, para que la presencia de Dios baje, para que la presencia de Dios necesita que se nos quite lo güey. Es una expresión mexicana, ¿verdad? Los mexicanos, la palabra güey es común, ¿cierto o no? Al güey lo vemos como el que: ay, qué güey eres. Cuando lo hacen tonto, cuando para los mexicanos es una expresión muy, ¿cierto o no? A mí en el norte así, ay, que se le quite el... ¿Qué nos quiere decir hoy la palabra? Que no cualquier güey jala presencia, hermano. ¿Qué nos está diciendo la palabra hoy? Que tenemos que ser como Nehemías, preparados espiritualmente, porque nos conectamos con el Señor, preparados físicamente, como decía ayer el Padre, porque van a venir pruebas y pruebas muy fuertes, preparados como soldados, que no nos quiebren las dificultades del grupo, las dificultades del ministerio. Preparados, hermanos, también musicalmente. Tenemos que tener esas tres armas y cualidades de preparación: espiritual, mental y musical. Reúname esas tres características y yo le aseguro en el nombre de Dios que la presencia de Dios morará tanto en su vida como ministro, pero también en sus ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ya prácticamente con esto termino. Si quieren, ya vamos ahorita a hacer algunas actividades que me han pedido, algo práctico. Pero quiero hacer, por favor, quiero pasarle el micrófono a alguno de ustedes. Y especialmente me empiece a decir qué le llamó la atención de esta palabra, porque yo los vi así como que, ay, ya, pues es que David oraba y cantaba y como que, ay, ya me fui con otra idea de David. Ay, David, no, ¿para qué hiciste eso, David? Ay, no. Ya no voy a orar, ya no voy a cantar, ya no voy a danzar. No, tranquilo. Después David retoma la danza y retoma la oración, pero con orden. Amén. ¿Qué me dijo hoy específicamente este estudio bíblico? ¿Quién levanta la mano? A ver, hermano, vamos a
le vamos a pasar el micrófono. Póngase de pie. Oh, acá tenemos otro micrófono. Buenas tardes, sí, o buenos días. Ya es tardes, ¿verdad? ¿Qué tal hoy este gran día? Primero que nada le quiero dar gracias al Señor por darme la oportunidad de haber asistido a este gran grupo que nunca me imaginé los mensajes que Dios iba a tener este día para mí. Hoy es mi primera vez que vengo aquí, porque acabo de entrar al ministerio, que dice el hermano que tiene que uno tener bien seguro que lo que uno está haciendo, ¿verdad? Entonces, hay muchos mensajes que todos están muy buenos, pero como dice el hermano, que de verdad, aunque a veces piensa que está haciendo un buen trabajo, realmente a veces no lo es. Tenemos que tener más entrega para poder construir algo, hacer, okay, llegar. Esto es muy grandioso. Pues gracias, brother. De antemano, no cualquiera jala la arca de la alianza. ¿Okay? Dígalo. Sí, no cualquier güey jala la arca de la alianza. Eso le. Bueno, miren mis hermanos, vamos en este momento también, antes de la instrucción breve que voy a hacer, le digo, miren, cada uno de ustedes, yo sé que traen necesidades particulares, muy marcadas en sus ministerios. Unos necesitan, enséñeme a vocalizar, enséñeme técnicas. No puedo dar muchas cosas porque pues, son necesidades diferentes, me doy a entender, pero ustedes creen, yo admiro mucho aquí el trabajo que se hace en Houston por el centro, porque tiene una capacidad de convocación muy fuerte, y me agrada esto porque puede reunir a muchas comunidades. Dios mediante, le digo, estaremos empujando, Mónica y yo le vamos a presentar un proyecto a la pastoral aquí de la renovación, pero queremos pedirles la ayuda a ustedes también, que nos ayuden un poquito a empujar, para decirles a los encargados que es algo que necesitamos, pero con 4 o 5 horas no podemos, no, es muy poquito. ¿En qué radican los talleres que nosotros hacemos? Nosotros hacemos los talleres de todo un día, pero aparte de la conferencia magistral que hacemos, esto lo que estamos haciendo ahorita es una conferencia magistral, todos asisten, pero después de la conferencia magistral hacemos workshops. Entonces hacemos, por ejemplo, workshop de vocalizar, workshop de guitarra, workshop de bajo, workshop de piano. Entonces ya cada quien va a cada taller que le guste, amén. Entonces eso es lo que queremos lograr, pero que no pueda venir yo solo. Yo no me puedo dividir, no traigo tanta santidad de poderme aparecer en 2 lugares, al menos en uno, pero ay, hermano, lo vimos allá, pero estoy acá, ¿verdad? Pues yo sé, hermano, pero ahorita no lo he logrado en 2, 3 al mismo tiempo. No, la fe no anda muy buena. Pero miren, entonces, si empujamos poquito, vemos y le mostramos a nuestros líderes que necesitamos, que es algo que necesitamos. Entonces, Dios mediante podamos reunir un equipo para venir a saciar sed. ¿Por qué? Porque su ministerio es muy importante. Y porque, como dijo el hermano, queremos que se nos quite lo atarantado, ¿no? Pues si quiere, porque yo anhelo presencia en mi vida, en mi ministerio. Amén. Entonces, mire, antes de la instrucción breve que vamos a hacer una ofrenda. Los hermanos van a explicarles por qué la ofrenda y para qué la ofrenda. Ok.